Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues vamos a hablar de este tema tan complicado que tenemos en nuestro país, el conflicto con Estados Unidos, el que se está dando. Es un juego de ajedrez o de matatenas, lo intitulas. El conflicto escala, las presiones políticas son mayores y para colmo la economía está estancada, Jorge. Así es, Jorge Luis, auditorio. ¿Es un tema o de ajedrez estratégico o realmente están jugando matatenas donde todo se destruye y quieren reiniciar? ¿Cuáles son el contexto para todos? Hay un aumento de redadas, Jorge, la situación en Estados Unidos que nuestros paisanos y de todos los migrantes no documentados ha sido crítica. Se expanden las protestas en algunos de los diferentes estados. Hay toque de queda, por ejemplo, en Los Ángeles. Y Estados Unidos toma una postura bastante agresiva con respecto al gobierno mexicano, algo inédito, acusa a la presidenta de incitar la violencia en Los Ángeles y ahorita matizamos también el comentario de la presidenta. Y lo cierto es que México, Jorge Auditorio, no ha sido categóricamente en sus declaraciones, no ha sido firme también en sus declaraciones y Estados Unidos aprovecha este tema en una coyuntura político-electoral que yo creo que es lo que hay que ir entendiendo que se vive en contra, en este caso del gobernador de California. ¿Cuál es el siguiente punto? Estados Unidos, Jorge, tiene un pleito casado con el gobernador de California porque es uno de los contendientes posiblemente a la presidencia, ya viéndolo así, es un fuerte candidato del Partido Demócrata, Gavin Newsom, y por lo tanto se confronta con él y México nuevamente está en medio de esta disputa. México tiene, en mi opinión, una crisis, Jorge, de credibilidad en temas de seguridad, aunque los avances a través del secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, creo que se han notado. Sin embargo, no nos ven así quizás nuestros vecinos del norte. Hay un tema de seguridad diplomático con lo que pasó en Chiapas, en la frontera de Chiapas con Guatemala, Jorge, que también hay que ponerle atención. Y viene otra declaración, bastante dura, quizá fuera de contexto, de Kristi Noem, secretaria de Seguridad, acusando a la presidenta, lo decía, de incitar la violencia. Hay un desnivel en esta parte, ¿y a qué me refiero? Un desnivel de respuesta por parte del gobierno mexicano que se avienta a contestarle a una secretaria de Seguridad cuando nosotros tenemos un secretario de Seguridad y tendría que ser un diálogo con ellos. Sale la presidenta, quizá molesta, fuera de proporción, y también contesta, y sobre todo vía Twitter, y no los canales diplomáticos, que también son dañados y ahorita abundo un poco más. El Senado y la Cámara de Diputados tampoco ayudan, ¿no? Noroña hace mofas de los aranceles a las remesas y de repente le contestan con el 15% adicional. Que hay que entender, Jorge, en mi opinión, es Trump está confrontado y tienen una disputa interna, tienen unas elecciones intermedias y ponernos nosotros en medio nos van a aplastar como lo han estado haciendo. No tendríamos que estar nosotros jugando ese juego. México sí se está descomponiendo en muchos temas de una manera muy acelerada en términos de violencia, sigue en términos económicos, no vemos que vayamos a salir. De hecho, las proyecciones nuevas son del 0.5%, por lo tanto, prácticamente estaríamos hablando quizá de un estancamiento y cuestiones técnicas de recesión o no, pero el tema es que no crecemos. Y Jorge, tenemos un tema de crisis también en representaciones de las embajadas, que es bien importante. México, Jorge, auditorio, ha dejado en los últimos 7 años al garete prácticamente a las embajadas y a los consulados, a los 50 consulados que tienen Estados Unidos, Jorge, sin recursos, sin armas, sin herramientas, justificando que no hay presupuesto, ojo, ni siquiera para los cambios de los cónsules o las mudanzas que tienen. Entonces, Jorge, se quedan indefensos cómo ayudar en esta parte a nuestros connacionales. En términos, Jorge, políticos en México, tenemos que ser bien cuidadosos. Voy a decir algo que no es que yo lo crea simplemente al análisis que se hace en Estados Unidos, así nos están viendo y estamos mandando señales creo que muy equivocadas. Y no tenemos esta interlocución fina, te decía, de cónsules, de embajadores, que prácticamente son los que se tienen que sentar con nuestros enemigos, en este caso nuestros no amigos,
en Estados Unidos para tratar de explicar la situación. ¿Y a qué me refiero? Ha habido señales, sí, la presidenta lo dijo y fue el 24 de mayo, de hecho estuvo aquí en Veracruz y se refería a la parte de los aranceles y decía vamos a tener que movilizarnos o invito a movilizarnos para protestar. Bueno, esa es la parte interna, pero en la parte externa, Jorge, el grupo de MAGA, es decir, los Make America Great Again, los fanáticos de Trump, lo leen como un tema de incitación a la parte, porque una semana después pasa lo de Los Ángeles. También viene un reflejo de las declaraciones que hacen en el Senado, de las declaraciones que hacen en la Cámara de Diputados, Jorge, y también ponen en el radar, si uno revisa todos los diarios norteamericanos, de que miembros del partido de Morena fueron a tratar de platicar con sus homólogos en Cuba, en La Habana, y tratar de hacer una estrategia anti Estados Unidos. Este es como nos ven, Jorge, no nos ayudamos en ese sentido, sí pasaron todos estos escenarios, quizá fuera de contexto, quizá lo ponen en otra interpretación, pero son las cosas que debemos de tener mucho cuidado como gobierno en una confrontación con Estados Unidos. Hoy, Jorge, la situación no está bien. El día de hoy, en el transcurso ahorita de la tarde, noche, veremos las declaraciones de Christopher Landó, que fue a hablar con la presidenta para ver en qué contexto vienen y para ver en qué contexto se están llevando estas negociaciones. Viene, la única esperanza viene un diálogo del G7 en Canadá, que probablemente tenga un acercamiento o de los primeros acercamientos con Donald Trump en privado con la presidenta y vamos a ver qué noticia nos da. Por lo tanto, ¿qué hacer? Dejar, yo creo, Jorge, de la presidenta de imitar el modelo de su antecesor. Creo que ya no funciona, creo que las condiciones han cambiado. Tiene que hacer un modelo propio, ya lo decían los columnistas el día de hoy. Ya tiene que ser presidente y tiene que ser como estadista, como lo hizo esta semana, matizando ya las declaraciones. De hecho, hoy en los principales medios sale que no dijo lo que dijo, simplemente lo sacaron de contexto. Bueno, eso es la parte del estadista que se quiere y sentarnos a negociar con Estados Unidos, Jorge, de frente, porque el panorama no está nada bien. No, definitivamente no. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que va pasando. Como bien lo dices, se necesita mucho cabildeo diplomático. No estamos a nivel, ayer lo comentábamos también con Joaquín. No sé, Juan Ramón de la Fuente, ¿qué está haciendo? Digo, yo sí le veo a él bastante materia, es un tipo muy experimentado, ya estuvo en temas diplomáticos representando a México ante la ONU, pero pues no, ni se escucha nada de él, Jorge. No, ni tampoco de Esteban Moctezuma, quien es el embajador de México en Washington, que está prácticamente congelado, al menos la gente que está más relacionada con las embajadas dicen que es prácticamente una gestión más administrativa y no diplomática, y creo que se están viendo los resultados, Jorge. La comitiva que fue tanto de la parte legislativa, ya ves que se bajaron unos de otros partidos de oposición porque decían algo que pareciera caer en lo absurdo. Llegaron sin agenda a Washington, llegaron sin cabildo previo a Washington y prácticamente no eran negociaciones ni pláticas fructuosas y nada más era como hacer turismo político. Así no funciona la diplomacia, Jorge, y creo que estamos teniendo ahorita las consecuencias de 7 años de descuidos con la comunidad internacional, específicamente con nuestro socio comercial. Es nada más, nada más. Pues así las cosas, Jorge. Muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana y creo que pues todavía pendientes con este tema. Esperemos que ya para bien. Así es, Jorge. Esperemos que sea para bien, pero pareciera que no. Bye. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Nos vamos al corte, regresamos.